Hola a todos y bienvenidos al canal de OCE Formación. Mi nombre es Miguel Flores y en este vídeo vamos a continuar viendo un segundo supuesto de cálculo del valor en aduanas y de la base imponible del IVA en el caso de una importación. Como os comentaba en el vídeo anterior, la casuística que nos podíamos encontrar era bastante elevada, dado que cambiando simplemente las condiciones Incoterms en las que se realizaba la importación, o bueno, todos los datos que nos pueden ir dando, ya que nos pueden dar diferentes gastos, como pues eran gastos de comisiones en origen, comisiones de venta, comisiones de compra, royalties, cánones, otra serie de gastos como gastos de depósito de la mercancía una vez llega a destino, gastos de un depósito intermedio en el caso de que la mercancía pues tenga que hacer una parada en mitad del viaje hasta que llega a territorio aduanero de la Unión, o incluso una vez ha entrado en territorio aduanero de la Unión, pues nos pueden dar una serie de gastos, también gastos de formalidades en la exportación, gastos de un primer transporte en el país de origen, etcétera. Como digo, pueden existir muchos gastos diferentes y tenemos que saber qué gastos tenemos que incluir y cuáles no para el cálculo del valor en aduanas, y además, según las condiciones Incoterms en las que se haya firmado en el contrato, pues se incluirán unos gastos, no se incluirán, algunos ya estarán incluidos en el precio que hemos pagado y tendremos que excluirlos porque no forman parte del valor en aduanas, y por lo tanto, pues la casuística que nos podemos encontrar en este tipo de supuestos es muy elevada. Continuando con el supuesto que veíamos el último día, simplemente cambiando, pues en este caso las condiciones de entrega. Habíamos visto condiciones FCA y en el caso de hoy vamos a ver las condiciones de entrega DAP o el Incoterm DAP. El supuesto comienzo diciéndoos algo muy similar, que es que la empresa anexora realiza una importación de tela ligera, las mismas se clasifican en la partida arancelaria, en este caso es la 5512-110100, la importación se realiza desde China y está sometida a un arancel del 10%, ¿vale? Es decir, esa partida arancelaria lleva vinculado un arancel del 10% cuando el país de origen es China. Podrían darnos cualquier otra partida arancelaria o podrían directamente obviar toda esa información inicial y simplemente decirnos que esa importación pues tiene un arancel del 10%. Y nos dice, lo más importante, que las condiciones de entrega son DAP, que significa entregado en el lugar de destino. Sus siglas en inglés, en castellano significa eso, entregado en el lugar de destino. Nos indica a continuación que nos emiten una factura, en este caso la HK 54250476, que incluye telas con un peso de 2.000 kilos y figura un importe consignado en la factura de 104.000 euros. Se indica como condiciones de entrega DAP, ¿vale? Coincide lo que, en principio se declaraba con lo que aparece en factura. Es importante que estos dos términos coinciden porque en caso de que no, se tomarían las que aparecen en factura, lo que aparece en la factura. Y el lugar designado para la entrega, el que se ha pactado entre comprador y vendedor, es el almacén de la empresa en Tarragona. Por lo tanto, aquí lo primero que vamos a tener que tener claro es qué significan las condiciones de entrega DAP, que en este caso es, lo vamos a ver a continuación, que el vendedor se va a hacer cargo de todos los costes, es decir, la cantidad que le hemos pagado, van a estar incluidos todos los costes desde la fábrica en la que, las instalaciones del vendedor, donde está la mercancía, hasta que la mercancía se sitúa, en este caso, en el almacén del comprador para su descarga. Por lo tanto, todos los costes desde el punto donde se encuentre la mercancía que se va a importar, en este caso está en China, está en un almacén en China, hasta que la mercancía está situada en el almacén del comprador en Tarragona, los asume el vendedor. Y por lo tanto, en la factura de 104.000 euros estarán incluidos todos esos costes. Vamos a ver a continuación que algunos de esos costes forman parte del valor en aduanas y otros no, por lo tanto van a tener que ser excluidos mediante un ajuste negativo. Y como vimos también en el vídeo anterior, hay determinados conceptos que no forman parte del valor en aduanas, pero que sí que forman parte de la base imponible del IVA y sí que se incluyen para calcular el IVA. En estas condiciones de entrega DAP, lo único que no está incluido es lo que es el despacho de la mercancía, la importación del mismo, y que la empresa contratará, ahora lo veremos, a un representante aduanero para que lance el DUA de importación, por lo cual pagará una cantidad. Eso no está incluido, ¿vale?
nos lo dice el Incoterm DAB, que no se incluye eso, y tampoco se incluye el pago de los derechos arancelarios correspondientes, los que corresponderían en este caso, tampoco si existen impuestos especiales, tampoco estarían incluidos, ni tampoco el IVA. Por lo tanto, eso lo tendrá que pagar la empresa y no está incluido en esos 104.000 euros que ha pagado. ¿Vale? Lo vamos a ver a continuación cómo se tienen que hacer los cálculos. Y a continuación os doy una serie de información, como en el ejemplo anterior que vimos, que dicen: se conocen los siguientes costes en relación con la importación. El coste de manipulación, embalaje y carga de la mercancía en el camión que transportará la mercancía hasta el aeropuerto es de 100 euros. Es decir, la mercancía está en una fábrica en China o en un almacén en China, y para llevarla hasta el aeropuerto, bueno, ya tenemos una pista, ¿no? Porque podría entregarse por otro medio de transporte. Vamos a ver que el Incoterm DAB vale para cualquier medio de transporte, ¿vale? Por lo tanto, podría ser, pues eso, barco, ferrocarril o avión. En este caso es avión, porque primero se carga en un camión, el camión lo lleva hasta el aeropuerto. Hay un coste de transporte que nos dice que es de 1.000 euros hasta el aeropuerto internacional de Pekín, unas formalidades aduaneras de exportación de 30 euros. Vamos a ver que de todas estas cantidades se ha hecho cargo el vendedor, por lo tanto ya están incluidos en lo que yo he pagado de 104.000 euros. Podrían aparecer desglosadas en la factura o podrían no aparecer, simplemente con que aparezca DAB y efectivamente pues, esa cantidad pagada, todos estos gastos ya estarían incluidos. A continuación, el coste total del flete aéreo y seguro desde el aeropuerto de China hasta el aeropuerto del Prat, que está en Barcelona, nos dice que son respectivamente 1.450 euros de flete aéreo y 50 euros de seguro. Bueno, todo esto, repito, ya está incluido porque se hace cargo el vendedor. No está obligado a contratar un seguro, pero bueno, lo habitual es que contrate el seguro. Y nos dice que la mercancía viaja al aeropuerto de Hamburgo, donde las mercancías se cambian de avión y son transportadas al aeropuerto de Barcelona. Por lo tanto, hay varios transportes. Primero, salen de su fábrica, van hasta el aeropuerto internacional de Pekín, desde ese aeropuerto vuelan al aeropuerto de Hamburgo, Alemania, y hay que tener en cuenta que ese es el primer punto de entrada en el territorio aduanero de la Unión, aunque después las mercancías vayan a Barcelona. Esto va a ser fundamental, va a ser muy importante a efectos de determinar el valor en aduanas, ya que tenemos que incluir los gastos de transporte hasta ese primer punto de entrada en el territorio aduanero de la Unión. Los costes posteriores a esa entrada ya no van a formar parte del valor en aduanas y por lo tanto de la base para el cálculo del arancel. Y nos dice que el coste del flete aéreo y seguro desde Alemania hasta Barcelona es 200 euros. Fijaros que del total que se pagan, de los 1.450 más 50, 1.500 euros de transporte aéreo, claro, 1.300 es por la primera parte del viaje, desde China hasta el aeropuerto de Hamburgo, y 200 serían por la segunda parte del viaje o del vuelo, el segundo vuelo, que va desde Hamburgo hasta Barcelona. Nos dice: una vez la mercancía está en Barcelona, el representante aduanero, contratado por la empresa, presenta un DUA de importación. Nos da el número de importación del DUA de importación que sale, la mercancía se ha importado en ese momento, bueno, se lanza el DUA, se pagan por estas gestiones 60 euros. Este coste lo tendrá que pagar la empresa. Ahora vamos a ver que tampoco va a formar parte del valor en aduanas y no forma parte de la base imponible del IVA que va a figurar en la importación, porque el representante aduanero o la agencia aduanera nos emitirá la factura con el IVA correspondiente. Y por último nos dice: el coste de transporte y seguro desde el aeropuerto de Barcelona hasta la nave de la empresa Nexora son 500 euros. ¿Vale? Esta cantidad está incluida en lo que hemos pagado. Nosotros ya no vamos a pagar nada más. Nosotros hemos pagado 104.000 euros, tenemos esa factura de 104.000 euros y no vamos a pagar nada más. Hemos dicho que en las condiciones de entrega DAB, se pacta entre el comprador y el vendedor un punto de entrega, que en este caso se ha pactado que sea la nave de Tarragona, y por lo tanto este coste lo habrá pagado el vendedor. Nosotros no lo vamos a pagar. Es decir, aquí nos da una serie de costes que ha pagado el vendedor y alguno en el medio que hemos pagado nosotros, pero tenemos que en principio saber cuáles pagamos nosotros y cuáles no, en función de las condiciones del Incoterm que hemos pactado. Y lo que nos pide el ejercicio es calcular el arancel que tiene que pagar la empresa y la base imponible del IVA. Una vez más, es un ejercicio que realmente, yo os he puesto un poco de texto, unas explicaciones de estas condiciones de entrega, pero se resuelve haciendo dos cálculos. Lo único importante es saber lo que tenemos que incluir y lo que no tenemos que incluir. Como os decía, el Incoterm DAB, que significa entrega en el lugar de destino, por sus siglas en inglés, traducido al español, es flexible y se puede utilizar con cualquier medio de transporte, tanto vale para ferrocarril, vale para barco y vale para avión. Esto lo comento porque hay algunos Incoterm que son solo, o se utilizan generalmente solo
para transporte marítimo, porque de hecho hacen referencia a si la mercancía ha sido depositada en el buque o no. Entonces, bueno, pues evidentemente son Incoterms pensados para el transporte marítimo y muchas veces de contenedores. Por lo tanto, bueno, pues no se pueden utilizar o no se suelen utilizar para otro tipo de transporte. Y nos dice que, bueno, que el vendedor se encarga de todos los costes y riesgos asociados con el transporte de los bienes hasta un lugar convenido. Fijaros que no se diferencia mucho del FCA que veíamos el otro día, simplemente que lo habitual es que en DAP se hagan cargo, o sea, este tipo de Incoterms sea hasta el almacén del comprador o hasta un punto situado ya dentro del territorio aduanero de la Unión. Y en FCA también se pactaba un lugar, pero lo habitual es que se pacte que ese lugar de entrega pues sea en el país de origen y todo el resto de costes pues los asume en este caso el comprador. Y también nos dice claramente que se excluyen los derechos de importación, es decir, el vendedor, si bien va a pagar todos los gastos, no se va a encargar de pagar ni los derechos aduaneros, ni el IVA, ni posibles impuestos especiales. Y por lo tanto va a ser responsabilidad del comprador realizar el despacho de la mercancía, o sea, realizar la importación en este caso, y cumplir pues, con todos los requisitos aduaneros. El vendedor le tendrá que facilitar todos los datos, pues facturas, etcétera, fichas técnicas, pero va a ser el comprador el que se encargue de realizarlo. En este caso subcontrata a un representante aduanero para que haga el despacho. Como decía, ambas partes pactan un lugar que puede ser desde el puerto hasta, como decía, las instalaciones y el almacén del comprador, como en este caso. Y los riesgos se van a traspasar en el momento en que la mercancía se sitúe en ese lugar pactado. En este caso es el almacén de Tarragona de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, en ese punto. Y todos los gastos de transporte que hemos visto inicial, embalaje, luego el transporte aéreo, los gastos de exportación, hasta ese punto de entrega van a correr a cuenta del vendedor. Por lo tanto, en esos 104.000 euros que he pagado, yo no voy a pagar nada más. Eso es lo que está en la factura. Como os decía, muchas veces lo correcto, de hecho, es que aparecieran los gastos más o menos desglosados, un precio de compra de la mercancía y debajo, pues, gastos de transporte desglosados. La realidad es que en la práctica muchas veces no aparecen desglosados y si aparecen condiciones de entrega DAP, pues se entiende que se ha pactado esto y que el vendedor, pues, se ha hecho cargo de todos estos costes. Y después de toda esta explicación, pasamos a resolver el ejercicio. Como os digo, el ejercicio se resuelve simplemente en 4 líneas. Son 2 cálculos, lo que veis ahí, cálculo del valor en aduanas, cálculo de la base imponible del IVA, todo lo demás son explicaciones que realmente, si nos piden estos datos, evidentemente cuanto más expliquemos mejor, pero lo que nos piden son estos 2 datos, que como os decía en el ejemplo que vimos en el vídeo anterior, calculando también valor en aduanas y base imponible del IVA, son ejercicios que se resuelven muy rápido. La única dificultad puede ser un enunciado muy largo, pueden darnos muchas cantidades diferentes y la cuestión es saber cuáles incluir y cuáles no, porque luego es simplemente hacer una suma y una multiplicación. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo que os he comentado de la factura. Es por 104.000 euros, es lo que ha pagado el comprador, y esa factura incluye conceptos que forman parte del valor en aduana y conceptos que no. Claro, el CAU nos dice que tenemos que incluir los gastos de transporte como valor en aduana, o sea, como mayor valor de los bienes comprados, pero hasta el punto de primera entrada en territorio aduanero de la Unión. Ese punto es desde el momento en el que entran al aeropuerto de Alemania en Hamburgo. A partir de ese punto ya, los gastos de transporte no formarían parte del valor en aduana. Por lo tanto, en dicha factura que hemos visto se incluyen 200 euros de gasto de transporte que van desde Alemania hasta Barcelona, que no forman parte del valor en aduana porque son gastos de transporte ya internos dentro del territorio aduanero de la Unión y de acuerdo con lo que dice el CAU, pues no deben de ser mayor valor en aduana de la mercancía. Y por lo tanto tendríamos que excluirlos. También los gastos de transporte que se van a producir una vez despachada la mercancía en el aeropuerto en este caso de Barcelona, del Prat, hasta el almacén de Tarragona, son gastos de transporte interno, tampoco forman parte del valor en aduana. Y debemos, en este caso, excluir esos 2 conceptos que nosotros hemos pagado, en principio forman parte del precio total pagado, están en el total de la factura y debemos hacer 2 ajustes negativos de menos 200 y menos 500, siendo por lo tanto el valor en aduana la base para calcular los derechos arancelarios, 104.000 menos 200 y menos 500, menos 700, es decir, 103.300. Y el arancel es el 10%, por lo tanto, el arancel en este caso total a pagar serán 10.330 euros. Como veis, es un cálculo muy sencillo. Simplemente con esto ya estaría resuelto la mitad del supuesto. Y para calcular la base imponible del IVA, pues
sería el total de la factura, porque todo va a formar parte de la base imponible del IVA, en este caso también los gastos de transporte internos van a formar parte de la base imponible del IVA, podemos poner 103.300 más, ¿vale? En este caso, se han hecho el ajuste negativo, se pone un ajuste positivo en la casilla 7002, en la casilla 44, en el subepígrafe 7002 de más 700, porque esos gastos de transporte interno sí que forman parte de la base imponible del IVA, aunque no formen parte del valor en aduana. Por lo tanto, en la base imponible del IVA va a ser los 103.300 euros del valor en aduanas, más los 700 de transportes internos y más el arancel de 10.330 euros, dando un total de 114.330. Aquí ya no os doy tipo impositivo de IVA, bueno, os lo doy, podríais calcular, pero no os pido calcular el IVA, solo la base imponible del IVA, para que así no se tengan que hacer cálculos complicados, simplemente son dos sumas y una multiplicación. Y lo único que os preciso es que, en este caso, el último transporte interno, si bien es después de despachada la mercancía, ya está incluido en la factura, es decir, ya tenemos esa factura en el momento de la importación y por tanto está incluido en eso, en el dato que incluimos en el DUA, y por eso forma parte de la base imponible del IVA, porque nosotros no vamos a tener otra factura en la que nos repercutan ese IVA, sino que ya está incluido dentro de esa factura de 104.000 euros. Por eso en este caso sí que se incluye ese transporte interno en la base imponible de la importación, del IVA de la importación. Por otro lado, el despacho a libre práctica, el despacho, el contratar a un representante aduanero para lanzar el DUA de importación, pues no forma parte, es algo que tiene que pagar la empresa, porque no está incluido en las condiciones Incoterm DAB, ¿vale? Es algo que está excluido, es algo que va a pagar la empresa y que además no forma parte ni del valor en aduanas, ¿vale? Porque así lo establece el CAU, y tampoco forma parte de la base imponible del IVA. La agencia de representación aduanera nos emitirá una factura con su IVA correspondiente, por lo tanto no va a formar parte del IVA que aparece reflejado en el DUA de importación. Y ya tendríamos resuelto el supuesto. Como digo, evidentemente yo os he dado una serie de explicaciones bastante largas, pero la realidad es que es un supuesto que se resuelve con tres operaciones: una suma, una multiplicación, nos da los derechos arancelarios que tenemos que pagar, y luego otras dos sumas nos da la base imponible del IVA y tendríamos el supuesto resuelto. Espero que os haya resultado útil este vídeo. Si es así, no os olvidéis de suscribiros al canal. Un saludo y mucho ánimo con el estudio.